La increíble historia de Asteroids. El videojuego que salvó a Atari y conquistó las arcades. En la inmensidad del espacio. Sin planetas. Sin héroes. Sin historia compleja. Solo existían una nave triangular. Rocas gigantes flotando en el vacío. Y millones de jugadores completamente obsesionados. A finales de los años 70, un videojuego extremadamente simple terminó convirtiéndose en uno de los títulos más importantes de toda la historia. Un juego que parecía imposible de dominar, que destruyó récords de ganancias en las arcades y que transformó para siempre la industria de los videojuegos. Hoy vamos a viajar al origen de uno de los mayores clásicos jamás creados. Esta es la historia de Asteroids. Las arcades estaban explotando en popularidad. Miles de jóvenes llenaban salones recreativos en Estados Unidos, Japón y Europa. Los videojuegos se habían convertido en una nueva fiebre mundial gracias a títulos como Space Invaders y Pac-Man. Pero había un problema. La mayoría de los juegos comenzaban a sentirse iguales. Naves espaciales. Disparos simples. Enemigos bajando desde arriba. La industria necesitaba algo diferente. Y fue entonces cuando una empresa llamada Atari decidió crear un juego espacial. Que terminaría convirtiéndose en una leyenda. Todo comenzó con un diseñador llamado Lawrence. La idea original era sencilla. ¿Y si hacemos un juego donde el jugador pueda moverse libremente por el espacio? En esa época, la mayoría de los juegos tenían movimiento limitado. Pero Atari quería algo más dinámico y frenético. Entonces entró en escena un programador llamado Ed Logg. Ed había trabajado anteriormente en otros proyectos arcade, pero Asteroids sería su gran oportunidad. Su misión parecía simple. Crear un juego espacial distinto a todo lo que existía. Pero el desarrollo estuvo lleno de problemas. El equipo descubrió rápidamente que mover una nave libremente en pantalla era muchísimo más difícil de lo que parecía. En lugar de usar movimientos rígidos, Ed Logg decidió implementar física basada en inercia. Eso significa que la nave aceleraba lentamente, seguía deslizándose y giraba con precisión. Hoy parece normal. Pero en 1979 aquello era revolucionario. La nave se sentía viva. Y también difícil de controlar. Muchos empleados de Atari pensaban que el juego sería un fracaso porque los jugadores no entenderían cómo manejarlo. Pero Ed Logg insistió. Y esa decisión terminó cambiando la historia. Luego llegó la idea central. En vez de combatir alienígenas constantemente, el enemigo principal serían enormes rocas espaciales. Cuando disparabas a un asteroide grande, se dividía en dos medianos. Y luego esos medianos se dividían en pequeños. La pantalla se convertía en un caos absoluto. Mientras más destruías, más peligroso se volvía el juego. Era brillante. El jugador sentía que estaba empeorando la situación cada vez que disparaba. Pero Atari necesitaba algo más. Algo que sorprendiera al jugador. Entonces añadieron los famosos platillos voladores. Los ovnis aparecían inesperadamente y comenzaban a disparar con una precisión aterradora. Y aquí nació uno de los mayores traumas de los jugadores arcade de los años 70 y 80. Porque el ovni pequeño prácticamente nunca fallaba. Muchos jugadores podían sobrevivir a los asteroides durante minutos enteros. Solo para ser destruidos instantáneamente por ese pequeño enemigo. Hasta hoy, los fans recuerdan el sonido del ovni acercándose como algo terrorífico. Asteroids tenía otra característica única. Sus gráficos. Mientras otros juegos usaban sprites tradicionales, Atari utilizó gráficos vectoriales. Eso permitía líneas extremadamente brillantes y suaves en pantalla. El resultado parecía futurista. La nave, los disparos y los asteroides brillaban como si fueran parte de una computadora militar de ciencia ficción. En 1979 eso era impresionante. La máquina destacaba automáticamente en cualquier arcade. Muchos jugadores se acercaban simplemente porque el juego se veía diferente. Cuando Asteroids llegó oficialmente a las arcades en noviembre de 1979,
Algo increíble ocurrió. El juego explotó en popularidad. Las máquinas comenzaron a recaudar cantidades absurdas de dinero. Algunas arcades tenían filas enormes solo para jugar una partida. La gente se obsesionó con romper récords. Y aquí apareció un fenómeno inesperado. Asteroids ayudó a crear algo nuevo. Los jugadores competitivos extremos. Debido al sistema de puntuación infinita, algunos jugadores pasaban horas enteras jugando una sola partida. Incluso surgió una estrategia legendaria llamada el escondite. Los jugadores descubrían zonas relativamente seguras donde podían sobrevivir durante muchísimo tiempo. Atari tuvo que modificar versiones posteriores porque algunas personas literalmente monopolizaban las máquinas arcade durante horas. Imaginen entrar a un salón recreativo y ver al mismo chico jugando desde la mañana. Eso realmente pasaba. Asteroids se convirtió en uno de los videojuegos arcade más exitosos de toda la historia. Atari vendió más de 70.000 máquinas. Para la época, eso era gigantesco. La compañía ganó millones. Y durante un tiempo, Asteroids superó incluso a Space Invaders en popularidad dentro de Estados Unidos. Era imposible escapar del fenómeno. Naturalmente, Atari quería llevar Asteroids a los hogares. El juego apareció en Atari 2600, Atari 7800, Atari 8-bit y muchas otras plataformas. Pero existía un problema enorme. Las consolas domésticas de esa época eran muchísimo menos poderosas que las máquinas arcade. Era difícil replicar los gráficos vectoriales y la velocidad original. Aún así, las versiones caseras fueron extremadamente populares. Muchos niños conocieron Asteroids desde sus casas sin necesidad de ir a un arcade. Una de las cosas más recordadas de Asteroids es su sonido. Especialmente el famoso pum, pum, pum. Ese latido electrónico aumentaba de velocidad mientras sobrevivías más tiempo. Era simple, pero generaba tensión psicológica. El jugador sentía que el peligro se acercaba constantemente. Muchos desarrolladores posteriores aprendieron de este truco. Asteroids demostró que el sonido podía crear ansiedad y emoción incluso con tecnología limitada. El juego también estaba profundamente inspirado por el cine de ciencia ficción. Especialmente por películas espaciales de los años 70. Aunque visualmente era minimalista, la imaginación del jugador hacía el resto. No había historia explícita. No había diálogos. Pero cada partida se sentía como una batalla desesperada en el espacio profundo. Y eso ayudó enormemente a su éxito. Como muchos juegos clásicos, Asteroids también tenía errores y secretos. Uno de los más famosos permitía acumular vidas extra hasta cantidades absurdas. Los jugadores expertos explotaban ciertas mecánicas para jugar prácticamente para siempre. En la era arcade, descubrir secretos así era casi como encontrar magia. Internet no existía. La información viajaba de boca en boca. Eso hacía que los rumores sobre Asteroids fueran todavía más legendarios. Asteroids inspiró a generaciones enteras de desarrolladores. Muchísimos juegos copiaron su movimiento, su física, su dificultad y su estilo espacial. Sin Asteroids probablemente no existirían muchos shooters espaciales modernos. Incluso hoy, desarrolladores indie siguen creando juegos inspirados directamente en él. Porque el diseño era casi perfecto. Simple de entender. Difícil de dominar. Imposible de olvidar. El éxito fue tan grande que Atari lanzó múltiples continuaciones. Asteroids Deluxe. Blasteroids. Cada una intentó expandir la fórmula original. Pero para muchos fans, nada logró superar la magia del primer juego. Con el paso de los años, la industria cambió. Llegaron consolas más avanzadas. Los videojuegos comenzaron a enfocarse en historias complejas y gráficos realistas. Y poco a poco, las arcades clásicas empezaron a desaparecer. Pero Asteroids nunca fue olvidado. El juego siguió apareciendo en recopilaciones, remakes y consolas modernas.
Porque ya no era solamente un videojuego. Era una pieza histórica. Porque representa algo especial. Una época donde los videojuegos dependían únicamente de la jugabilidad. No había cinemáticas. No había mundos abiertos gigantes. No había gráficos ultra realistas. Solo estaban los reflejos, la habilidad y la obsesión por superar tu propio récord. Asteroids era puro videojuego. En su forma más simple y más adictiva. Hoy, más de 40 años después, Asteroids sigue siendo uno de los nombres más importantes en la historia de los videojuegos. Un juego creado con tecnología limitada, que terminó influyendo a generaciones enteras. Lo increíble es que, incluso ahora, cualquiera puede jugarlo y entender inmediatamente por qué fue tan revolucionario. Porque algunas ideas simplemente nunca envejecen. Y mientras exista alguien intentando sobrevivir unos segundos más en el espacio, la leyenda de Asteroids continuará viva. ¿Y tú? ¿Llegaste a jugar Asteroids alguna vez? ¿O conociste el juego muchos años después? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias completas de videojuegos clásicos, arcades legendarias y secretos de la industria gamer, suscríbete al canal porque se vienen más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.